Saludamos a Andrea, buenos días, Angelo, buenos días. Buenos días con también Calderón, Colchado, Cosme, Cristín, Lisette, muy buenos días también Katy, muy buenos días con todos. Daniel, Etel, Fabiana, Fiorella, Flores, de la Cruz, John, Giordano, Justo, Kevin, Litano, Lisette, Milén, Mulatillo, Omar, Rodríguez, Rodríguez, Ronald, Sandra y Michelle. ¿Cómo están, jóvenes? Tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Julio Eric Espinosa y el día de hoy vamos a desarrollar nuestra sesión de repaso. ¿Ya? De repaso, ¿no? Y nos corresponde abordar los temas concernientes a la República del Perú, ¿no? A la primera parte del siglo XIX. Ya vamos a desarrollar la primera parte del siglo XIX. Entonces, vamos a ubicarnos primero en el momento en el cual el Perú se independiza. Y ustedes saben que ese proceso se llevó a cabo especialmente a partir de la llegada de Simón Bolívar, ¿no? Con la llegada de Simón Bolívar, podemos decir que el Perú ya consolidó su proceso de independencia, ¿no? Que había sido iniciado por José de San Martín, pero que terminará consolidándose con la llegada del libertador Bolívar. En 1824 se procede a firmar la capitulación de Ayacucho. ¿Por qué es importante este documento de la capitulación de Ayacucho? Porque establece que el Perú es libre e independiente políticamente con respecto a su ex metrópoli, en este caso España. ¿Quiénes firman esta capitulación de Ayacucho? Sucre por parte del Ejército Libertador, en representación de Bolívar, y por otro lado, Canterac representando al virrey José de la Serna de España. Ahora, esta capitulación de Ayacucho entonces establece que se va a romper la dependencia política y que, por supuesto, los españoles se van a retirar a España. Sin embargo, esta capitulación establece algunos acuerdos favorables para los españoles, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que ellos puedan retirarse a España y el Perú tenga que asumir, ¿no?, el costo de los viajes, ¿no?, de los viajes de todos los españoles y las propiedades. No se confiscaría nada a los peninsulares, ¿no? Entonces, esta capitulación de Ayacucho más bien pareciera una negociación política donde el Perú, deuda de que no va a pagar o que no se va a asumir por lo menos en los primeros 20 años de la República. Se tendrá que esperar a la época del Guano para empezar a asumir ese pago de deuda externa, ¿no? En todo caso, para que exista una voluntad de pago. A partir de la época de Ramón Castilla, el Perú asume esa voluntad de poder pagar esa deuda externa, ¿no? Ahora, es importante también recordar que el Perú es una república desde 1823, año en el cual se había formado ya un Congreso Constituyente. Acuérdate que el primer Congreso Constituyente se forma en 1822, a la salida de San Martín del Perú. San Martín convoca elecciones, se forma un Congreso Constituyente. Este Congreso Constituyente estuvo dirigido eh, en la práctica, ¿no?, por Javier Luna Pizarro. Javier Luna Pizarro fue presidente del Congreso. ¿Y qué hizo este Congreso Constituyente? Una constitución. Y esta constitución, después de un debate de los congresistas, se estableció que debía crear un tipo de Estado. En este caso, después de un arduo debate, se acordó que sea un Estado republicano. ¿Qué es un Estado republicano? Un Estado republicano es un Estado en el cual existe el principio de separación de poderes, ¿no? En el cual tenemos un ejecutivo, un legislativo y un poder judicial, que creó un poder electoral. Es decir, el Estado peruano tuvo hasta 4 poderes del Estado. Ahora, pero no solamente establece la república. ¿Qué tipo de república? Eso también fue debatido por el Congreso. Recuerda que en el Congreso existían algunos abogados, algunos médicos, algunos escritores políticos
y también existían algunos clérigos, representantes del clero, como Luna Pizarro, y también, en este caso, representantes militares, ¿no? Entonces, dentro de estos bandos, la mayoría del pensamiento liberal establecieron que el Perú sea una república unitaria. ¿Qué significa una república unitaria? Que el Perú va a tener un gobierno, digamos, ¿no? Centralizado, único, ¿sí? Y los territorios que forman parte de él, digamos, van a estar en un rango menor, ¿no? Le vamos a llamar departamentos en este caso, ¿ya? La otra opción que se descartó fue la opción de república federal, como lo es, por ejemplo, hasta la actualidad, México, Brasil o Estados Unidos. ¿Qué es una república federal? Una república federal es varios estados con autonomía, pero, digamos, centralizados bajo una presidencia o un jefe de estado, ¿no? Eso no ocurre en el Perú. El Perú no existen estados autónomos, son departamentos, provincias, territorios que están, ¿no? Unidos bajo un gobierno central. Pero en Estados Unidos, en México o en Brasil existían estados federados, es decir, estados independientes, pero unidos bajo una autoridad, ¿no? Siempre hacemos esta comparación para que se pueda entender mejor. El Perú es como una familia, ¿ya? Con papá y mamá, que vendrían a ser el poder ejecutivo, ¿ya? Y con hijitos menores. Los hijitos menores serían los departamentos, ¿ya? En cambio, México, Brasil o Estados Unidos es como una familia con papá y mamá que serían como el ejecutivo y los estados que forman parte de de estos países que te he mencionado vendrían a ser como hijos mayores. Es decir, ya tienen autonomía, tienen libertad, tienen independencia, pueden hacer muchas cosas de forma autónoma, ¿no? Entonces, eso es un poco la diferencia para aclarar. Ahora, nuestra república tuvo como primer presidente a quién? A José de Larribagüero y Sánchez Boquete. José Larribagüero y Sánchez Boquete fue precursor, fue prócer, ¿no? Y llegó al poder como producto de un golpe de Estado, ¿cierto? Recuerda que hubo el motín de Balconcillo, un golpe de Estado contra el triunvirato de José Lamar, que había fracasado en su intento de expulsar a los españoles. Entonces, el motín de Balconcillo y los militares pidieron, ¿no? En este golpe que se ponga a Ribagüero. Ahora, ¿qué hizo Ribagüero en el poder? Casi nada. Es cierto que recibió ayuda económica de Gran Bretaña, de Reino Unido, para las campañas militares y empezó a formar lo que se llama la flota, ¿no? Peruana, no la armada peruana, ¿no? Con préstamos, compra de barcos. Pero cuando hizo la segunda campaña por dos intermedios, ¿no? Esta campaña no fue nada exitosa. Si bien es cierto, las tropas que él mandó hacia el sur ganaron en Cepita, dejaron escapar a los realistas. Por eso esa campaña fue conocida como la campaña del Talón, ¿no? Es decir, las tropas peruanas ganaron, pero fue una victoria que no sirvió para nada. Entonces, el gobierno de Ribagüero se desprestigió rápidamente. En ese contexto, eh, hay una presión mediática para que Ribagüero renuncie. Ribagüero renuncia y tú sabes que se elige a Torre. Ribagüero se va a Trujillo con un grupo del Congreso que lo respalda y, y Torre le queda en Lima con un grupo del Congreso que lo respalda. Entonces tenemos dos gobiernos. Por un lado, Ribagüero, que no quiere asumir que ya dejó de ser presidente, y Torre que está con indecisiones asumiendo la tarea política. Y en esa coyuntura de tener al país dividido, ¿ya? No te olvides que el virrey La Serna estaba en el Cusco con sus tropas, ¿no? Organizándose, y que estaba llegando o estaba en camino la llegada del Libertador Bolívar. Bolívar fue pues convocado por algunos patriotas, inclusive representantes del Congreso, Joaquín Olmedo y José Faustino Sánchez Carreón, más conocido como el padre de la República, republicano no al 100%, convocan a la presencia de Bolívar, ¿no? Y ahí se da toda la coyuntura que nosotros analizamos en el capítulo final de la semana anterior. Hasta ahí, jóvenes, el contexto de cómo se va a iniciar nuestra República Peruana.
¿Tienes alguna duda o alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Todo ok? Very good. Ya estamos situados, ubicados. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a estudiar el tema de la República. Muchas gracias, Milena. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a avanzar nuestro material y nos vamos a ubicar en este mapa político, ¿no? El mapa político que tenemos a la izquierda, se puede observar el mapa, las imágenes, por favor, me confirman, ¿sí? Siempre es importante confirmar si se puede visualizar o no el mapa. Ya, en el chat, por favor, alguna persona que nos pueda confirmar si se observa muy bien Sí, las imágenes. profe. Listo, muchas gracias. El mapa de la izquierda, jóvenes, corresponde al mapa después de las reformas borbónicas, que fueron llevadas a cabo durante el siglo XVIII. Felipe V y Carlos III hicieron estas reformas. Y podemos observar claramente que el Perú limitaba con dos virreinatos, por el norte Nueva Granada y por el sur el Río de la Plata. ¿Cierto? Ahora, estos dos virreinatos de Nueva Granada y Río de la Plata van a desaparecer. ¿Alguien sabe cuándo, en qué fecha aproximada van a desaparecer estos virreinatos? Hacia 1809, hacia 1810. Estos virreinatos van a desaparecer. ¿Por qué? Porque tú recordarás que los criollos se empoderan, o sea, se animan a destituir a los virreyes. Y recuerda que tienen ellos una coyuntura favorable, que es una coyuntura que está ocurriendo en España. España ha caído bajo las garras del Imperio Napoleónico, bajo la presencia de José Bonaparte, hermano de Napoleón. Entonces España tiene un problema político muy fuerte, ¿no? Una resistencia, una lucha de esa situación, esa coyuntura es aprovechada por los criollos, ¿no? Y desaprovechan el pánico y forman juntas de gobierno, ¿no? Entonces los criollos quieren dirigirse, los criollos quieren gobernar América del Sur. Y entonces dan, entre comillas, un golpe de Estado y destituyen a dos virreyes, al de Nueva Granada y al de La Plata, proclamando lo que podríamos llamar un anticipo de independencia. Pero recuerda que los rebeliones criollas, Cela, Pallardel, que apoyaron esos levantamientos, pero no votaron al virrey. Los virreyes destituidos fueron el de Nueva Granada y el de Río de la Plata. Y se formaron dos juntas de gobierno sudamericanas muy fuertes, la de Caracas en el norte, ¿no? Y la de Buenos Aires en el sur. Y dos juntas de gobierno que tenían mucho contacto, mucho nexo con los ingleses, nexo comercial y nexo político, ¿no? Entonces, eso como antecedente. Ahora, cuando desaparecen estos dos virreinatos, se forman pues territorios que quieren, ¿no?, construir su independencia. Y en lo que fue Nueva Granada va a surgir próximamente lo que llamaremos la Gran Colombia, ¿ah? La Gran Colombia. Ahí pues se menciona a Bolívar, se menciona pues también, ¿no?, a Andrés Bello, como algunos de los gestores políticos de este proceso de independencia, ¿no? Francisco de Miranda también se menciona, ¿no?, en el nacimiento de la Gran Colombia. Y por el sur se menciona a las primeras tropas patriotas argentinas que atacaron al virreinato peruano, CBR, Castelli, Belgrano y Rondeau. CBR, Castelli, Belgrano y Rondeau, que para asegurar la tranquilidad política argentina atacaron al virreinato peruano, ¿no?, golpearon al virreinato peruano, pero no lograron derrotar a las tropas virreinales, ¿no? Bueno, cuando lleguemos a 1824, época de Bolívar, va a haber un problema en déficit, ¿no?, territoriales. Pocos, pero se van a producir, ¿no? Recordemos que Bolívar y San Martín
tuvieron una reunión, una conferencia, una entrevista en Guayaquil. Y ahí hablaron posiblemente sobre 3 temas. Ayuda militar, especialmente San Martín le pedía ayuda militar a Bolívar. Segundo, tema político, ¿qué sería el Perú? Monarquía o república. Y tercero, eh, el territorio de Guayaquil, ¿no? Aunque Bolívar tenía la intención de hacer que Guayaquil sea peruano, perdón, gran colombiano, ¿no? Por eso Guayaquil, cuando San Martín llega a Guayaquil, Bolívar lo adelanta, le dice bienvenido a la Gran Colombia, ¿no? Bueno, cuando Bolívar independiza el Perú, entonces se tiene que definir estas fronteras. Y cuando se definen las fronteras, hay lugares que definen sus fronteras por libre voluntad, por libre determinación de los pueblos, ¿sí? Principio jurídico internacional. Entonces, hay lugares que van a decir su independencia por sí mismos. ¿Cuáles son esos lugares que van a decir su independencia por sí mismos, sin que nadie los obligue, sin que nadie los presione? En teoría, van a decir ellos a qué república, a qué estado pertenecer. ¿Te acuerdas? Uno de ellos es Jaén y el otro de ellos es Guayaquil. Jaén y Guayaquil. G y J. Jaén, Guayaquil, Guayaquil con G, Jaén con J. ¿Qué pasa con Guayaquil? Guayaquil decide pertenecer a la República de la Gran Colombia, ¿ya? Y por eso, ¿cuál es el problema con eso? Que hace tiempo, en la historia virreinal, Guayaquil llegó un momento en el que formó parte del virreinato peruano. Se supone que si formó parte del virreinato peruano, debería formar parte de la República Peruana, se supone. Pero Guayaquil, por libre determinación de los pueblos, decidieron pertenecer a la Gran Colombia. Ahora, ¿es posible que la influencia de Bolívar haya determinado esta acción? Obvio que sí, porque Bolívar estuvo mucho tiempo en Guayaquil y había toda una corriente política que querían tener Guayaquil para el norte, ¿no? Entonces, Guayaquil decide por libre determinación estar en la Gran Colombia, pero Jaén decide abandonar a Gran Colombia, ¿no? Y decide pertenecer a la República. Esos son 2 territorios que por libre determinación toman su voluntad política, ¿no? Pero hay otro más, el Alto Perú. El Alto Perú, lo que hoy día llamamos Bolivia, también en 1824 toma su decisión, ¿no? De separarse del Estado peruano y formar una república independiente. A partir de la Asamblea de Chuquisaca se elabora todo ese plan, Sucre conduce ese proceso político y nace lo que hoy día se conoce como Bolivia. Entonces, para 1825, el Perú limita con Gran Colombia por el norte, con Brasil por el este y por el sur y sureste, sur y sureste con Bolivia. ¿Por qué? Porque había nacido la República de Bolivia por libre determinación, ¿no? La Asamblea de Chuquisaca deciden formar el Alto Perú. Ahora, pero así como por libre determinación algunos pueblos han decidido su futuro político, su futuro territorial, el Perú aplicó leyes internacionales, una de ellas el Uti Possidetis, para seguir conservando territorios que le pertenecían. Es decir, si Perú en el pasado tuvo Lima, Perú seguirá teniendo Lima. Si Perú en el pasado tuvo Huancayo, eso se llama Uti Possidetis, ¿no? Lo que ha pertenecido en el pasado, lo que me ha pertenecido en el pasado, me va a seguir perteneciendo ahora. Eso es el Uti Possidetis. Entonces, con el Uti Possidetis, el Perú va a conservar como república los territorios que tuvo como virreinato. Ahora, acuérdate, ¿qué territorios Perú tuvo como virreinato? Las intendencias. ¿Te acuerdas que eran 8? ¿Te acuerdas que eran 8? 2T, 2GUA, Trujillo, Tarma, Huancavelica, Huamanga, ahí van 4, y CEPAL, CPAL, Cusco, Puno, Arequipa, Lima, 8, ¿cierto? Ya, esos territorios que el Perú tuvo como virreinato los va a conservar como departamentos. El virreinato se llamaba intendencias, ahora le llamaremos departamentos. Pero Bolívar les cambia de nombre a algunos y los reajusta, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros llamamos Huancavelica y Huamanga, Bolívar los va a fusionar y los va a convertir en Ayacucho. Lo que nosotros llamamos Tarma, Bolívar le va a cambiar el nombre y le va a poner como nombre Junín. Y lo que llamábamos Trujillo, Bolívar le va a llamar La Libertad. Entonces, Perú va a nacer con 7 departamentos, ¿no?
Cusco, Puno, Arequipa y Lima. Ahí no hay ningún cambio. Solamente cambian de intendencias a llamarse departamentos. Cusco, Puno, Arequipa, Lima. Y luego, los otros 4 intendencias, Trujillo, Tarma, Huancavelica y Huamanga, ¿ya? Trujillo se convierte en La Libertad. Tarma se convierte en Junín. Y Huamanga y Huancavelica se fusionan y se llaman Ayacucho. Esos son los 7 departamentos con los que nace el Perú, a los cuales vas a agregar la Comandancia General de Maynas, que era un territorio militarizado en zona amazónica. ¿Ya? La Comandancia General de Maynas sería lo que hoy día llamamos toda nuestra selva, desde Madre de Dios hasta el Caquetá, el Putumayo, ¿no? Lo que es Amazonía Norte. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como se dio esta situación con el tema de Jaén, con el tema de Guayaquil, Gran Colombia va a ambicionar los territorios amazónicos, especialmente la parte de Maynas del norte, lo que hoy día llamaríamos Loreto. Y Perú va a querer defender Jaén, que Gran Colombia también lo ambicionaba, y Perú va a querer quitarle Guayaquil a Gran Colombia. Y recordemos que Guayaquil tiene acceso pues al Pacífico, ¿no? Además de ser una zona portuaria, ¿no? Y todo esto va a desencadenar una guerra, la guerra entre Perú y la Gran Colombia. ¿Y cuándo se produce esta guerra? Cuando Bolívar se retira del Perú, ¿no? Temporalmente, para estabilizar políticamente la Gran Colombia, y deja en el cargo a Santa Cruz. Pero cuando Santa Cruz queda, hay un rechazo a la constitución vitalicia de Bolívar, se pide que Santa Cruz convoque elecciones, se elige a José Lamar, y hay una presión política para que Lamar haga la guerra a la Gran Colombia. Entonces empieza una guerra con la Gran Colombia. Si nos preguntan, ¿por qué la guerra? Fundamentalmente por territorios. Perú quería recuperar Guayaquil y Gran Colombia quería quitarnos Jaén y Maynas. Pero a esas causas políticas territoriales le vas a agregar otras. Bolívar no se fue bien del Perú, ¿no? Se fue pidiendo un permiso, pero prácticamente se fue también en una atmósfera de odio, de rechazo, ¿no? Hacia su gobierno que podía haberse quedado de forma vitalicia. También había un rechazo ¿no? antibolivariano, ¿no? A la presencia de Bolívar y sus aires de dictador. También hubo un detonante, un pretexto, una excusa. ¿Te acordarás tú que Agustín Gamarra, prefecto del Cusco, ataca lo que es el Alto Perú? ¿Y por qué ataca el Alto Perú? Con la intención de recuperar Bolivia, ¿no? Y provoca la caída de Sucre. Sucre estaba gobernando Bolivia. Y este incidente hace que Sucre se queje ante Bolívar y Bolívar tenga una excusa para iniciar la guerra, ¿no? Esos fueron entonces los detonantes. Con respecto a la guerra entre Perú y la Gran Colombia, tuvo 2 fases, la fase marítima y la fase terrestre. En la fase marítima, Perú empezó ganando, en más Perú bloqueó Guayaquil, ¿no? Murió el almirante Guise, pero en la fase terrestre Perú fue derrotado 2 veces, en Saraguro y en Portete Tarqui. Con estas 2 derrotas, Gran Colombia como que equilibraba la guerra. Y cuando la guerra estaba, digamos, en una situación de entrampamiento, que no se sabía qué se podía hacer, José Lamar pide refuerzos, pero los refuerzos, en lugar de ayudarlo, le dan golpe de Estado. Se produce un golpe de Estado contra el gobierno de José Lamar y entra en el gobierno de Perú Agustín Lamar. Bien, esa es entonces la coyuntura de los inicios de la República. Mira, así, con aires de guerra, con enfrentamiento entre caudillos y todo eso, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces algunas características del primer militarismo. Para empezar, el primer militarismo es un periodo que va a ir desde 1826, 27, hasta 1872. Saca tu cuenta, casi 50 años de militarismo, ¿no? Ahora, muchos se preguntan por qué gobiernan militares, ¿no? ¿Qué hicieron ellos para gobernar? ¿Qué mérito han hecho? Eh, bueno, según los militares, ellos habían sacrificado su vida en ni Ayacucho, ¿no? Sobre todo en Ayacucho, ¿no? Los mariscales de Ayacucho, aunque no murieron. Entonces estos mariscales dicen que como ellos han tenido la osadía, la valentía de defender, de luchar por la independencia, ellos deberían gobernar el Perú, ¿no? Reclaman que ese sería su premio. Bueno, pero eso es una causa de rango menor.
Lo que ocurre también es que en el Perú hay una crisis política. Si los peninsulares o españoles, el virrey y su gente, empiezan a retirarse del Perú, la pregunta es quién asume la dirección del país. Se supone que los más preparados, por lo menos intelectualmente, eran los criollos. Y tú veías ahí algunos criollos con ánimos de querer dirigir, de querer gobernar, pero eran contaditos. Además, no tenían experiencia política, ¿no? Porque prácticamente en el virreinato nunca gobernaron, nunca dirigieron. Siempre estuvieron bajo la sombra, siempre estuvieron ocupando cargos de segundo o tercer nivel, o cuando intentaron subir, los bajaron. Entonces los criollos no están ni preparados ni capacitados para gobernar el país, ¿no? Algunos son buenos intelectuales, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Entonces, los criollos no están políticamente preparados. Es más, no habían formado partidos políticos. Tampoco tenían una dirección muy clara, una ideología muy clara que los puede iluminar, ¿no? Muchos de ellos eran, digamos, eh, separatistas o independentistas, pues porque, bueno, porque la ola ¿no? está viniendo así. Si la ola viene así, bueno, yo también me sumo, ¿no? Pero no es porque hayan tenido pues gran convicción, ¿no? Y el otro problema es que no solamente los criollos, sino que los militares son caudillos. Y al ser caudillos, cada uno tiene su grupo, forma siempre su grupo, ¿no? No busca el bien común, no buscan proyectos nacionales. Entonces, ese tema político, de falta de cuadros políticos para dirigir el Estado, va a ser algo que le va a costar al Perú mucho, ¿no? Va a costarle mucho. Entonces, es como que tú quieres manejar o viajar, necesitas un buen chofer, pero si no tienes buen chofer, ¿a dónde vas a ir? ¿No? Vas a ir sin rumbo, te vas a perder, te vas a chocar. Igual, ¿no? Entonces el Estado peruano no tenía esos cuadros políticos, ¿no? Y no los va a tener. El primer partido político republicano surge en 1870, más o menos, partido civil, o sea, 50 años después de la independencia. Ahora alguien dirá, profesor, pero cualquiera puede gobernar. En teoría sí, cualquiera puede gobernar, pero el partido con vehículos sin llantas difícilmente va a avanzar. Entonces, los partidos políticos son la base fundamental. Acuérdate en la Revolución Francesa, el partido de los girondinos, el partido de los jacobinos, el partido de los fuldenses. O sea, un Estado no avanza si no hay partidos políticos. ¿Y qué son los partidos políticos? La sociedad políticamente organizada. Tú y yo organizados somos un partido político. Pero si tú y yo no nos organizamos, no hay partidos políticos. Y si no hay partidos políticos, no hay democracia, no hay representatividad, no hay discusión de ideas, no hay organización de ideas, no hay debate, no hay suma de esfuerzos, hay un desorden. Eso se notó claramente en la República Peruana. Ahora, como te decía, estos caudillos eran muy regionalistas también, ¿no? Si bien es cierto, eh, habían intentos de querer unificar, como los de Bolívar, ¿no? También habían intentos de querer separar, ¿no? Es decir, eh, ha habido muchos momentos en los cuales el Perú se pudo haber seguido fraccionando, ¿no? Como pequeños estados. Entonces, los caudillos hacen eso, ¿no? Buscan defender un espacio, un territorio, ¿no? Un grupo, un poder, un momento, una oportunidad. Bueno, tenemos aquí las características económicas. El Perú es un estado semifeudal y semicolonial. Aquí estamos tomando conceptos de Mariátegui. Semifeudal porque no se ha desarrollado económicamente, mantiene una base agrícola, ¿no? Latifundista, que viene de la época colonial. Es semicolonial porque parece que nos hemos independizado de España, pero no hemos roto vínculos económicos. Nos hemos vuelto dependientes económicamente de Gran Bretaña. Gran Bretaña financió nuestra independencia. Gran Bretaña tiene comercio ahora con varias ciudades del país. Inclusive muchos ingleses llegaron a Lima a hacer vida social, vida cultural, vida política, ¿no? Si en el Perú, por ejemplo, se practica la equitación, ¿no? De caballos o se practica actualmente pues, el fútbol, esas son costumbres o culturas de influencia británica, por si acaso. ¿Ya? No, eso no es aquí, no es autóctono, no es propio, no es peruano, viene de afuera, viene de Gran Bretaña. Entonces, hay un vínculo, ¿no? Que el Perú se amarra con Gran Bretaña. Es más, las exportaciones de materias primas, llámese, por ejemplo, minerales como la plata, o llámese también la lana, o la planta de la quina,
en cantidades importantes eran compradas por Gran Bretaña, ¿no? Hemos reemplazado a España por Gran Bretaña. También la llegada de, digamos, por ejemplo, compra de barcos, ¿no?, de guerra, etcétera, que se hacía a Gran Bretaña, ¿no? Entonces, esto demuestra que Gran Bretaña lo que ha hecho es, digamos, tirarle un codazo para más, no olvidar que el guano de Isla del Perú próximamente será comprado por eh, empresarios o comerciantes británicos, ¿no? Entonces comienza una dependencia muy fuerte. Deuda externa. El Perú nace con deuda externa con España, por la creación de Ayacucho, con Gran Bretaña, nace con deuda externa con Argentina, con Gran Colombia, ¿no?, con Caracas, que financiaron nuestra independencia, ¿ya? Eh, pero el Perú no paga todas esas deudas, porque el Perú está bancarrota, está quebrado, está knockout. Deuda interna también, porque Bolívar, contribución de muchas familias peruanas. Estas familias peruanas que hicieron, prestaron dinero al Estado con la esperanza de que el Estado peruano algún día devuelva esa plata. Eso se llama consolidados, ¿ya? Los consolidados. Hay baja recaudación fiscal, no hay mucha exportación, se recaudan pocos impuestos de aduanas o de tributo indígena. Básicamente se siguen cobrando los mismos impuestos de la época colonial, ¿no? El tributo indígena, solamente que ahora le llaman contribución, la aduana, pero antes le llamaban mujaifazgo, los diezmos siguen, ¿no?, las alcabalas, ¿no? Entonces, la estructura fiscal o los impuestos, la base colonial económica no ha variado. Lo que ha habido es algunos cambios territoriales y el cambio de autoridades, ¿no? Eh, Se mantuvo el yanaconaje, que es la servidumbre, que es la explotación del indio en el campo, ¿no?, como un yanacona, como un siervo, como un criado. Se mantuvo también la discriminación, el voto era censitario, para poder tú votar tenías que cumplir un montón de requisitos, entre ellos, por ejemplo, ser mayor de edad, por ejemplo, tener ciudadanía, tener oficio o profesión, tener rentas, tener propiedades. Si eras mujer, encima de todo eso tenías que estar casada. Entonces, es una pequeña élite la que decide el destino del país, ¿no? Poquísimos, ¿ya? También se mantuvo la esclavitud. Es cierto que José San Martín dio la ley de vientres y prohibió que se traten como esclavos a los hijos de esclavos nacidos después de independencia. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que eh, esa ley de vientres sirvió a los que iban a nacer, a los bebitos que nacen hijos de esclavos después de 1821, pero no a los que ya habían nacido, a los que tenían 2, 3, 4, 5 añitos, 10 añitos, 8 añitos, 15 añitos. Ellos seguían siendo esclavos, ¿no? Entonces no se cortó de raíz la esclavitud. ¿Y eso por qué? Para evitar de repente tener discrepancias o inconvenientes con los hacendados criollos o españoles de la costa que tenían en sus latifundios esclavos. O sea, la esclavitud no se cortó de raíz. Se tendrá que esperar a la época de Castilla, más o menos 20 años más, para cortar la esclavitud de raíz. También se dio el tema territorial del cual hemos hablado hace un momento. Bien, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada? ¿Todo claro? Bueno, vemos entonces la secuencia de gobiernos en el Perú. Te decía que cuando Bolívar se va hacia la Gran Colombia para resolver temas políticos, porque la Gran Colombia estaba por desintegrarse, recuerden ustedes que la Gran Colombia se desintegra en 1830 y nacen tres repúblicas, Venezuela, Ecuador y Colombia, ¿no? Por eso comparten el color de bandera. Ya, ahora, pero contra Santa Cruz hay un boicot político, ¿no? Se tumban la Constitución vitalicia de Bolívar y se hacen elecciones y se elige a la mar. Saquemos la cuenta. Desde la mar hasta Val. ¿Cuántos caudillos hemos tenido en casi 50 años? La mar, Gamarra, Orbegoso, viendo la línea de tiempo. Salaverry, Santa Cruz, van 5. Gamarra, que repite, van 6. Menéndez, 7. Torrico, 8. Vidal, 9. Figueroa, 10. Vivanco, 11. Castilla, 12. Echenique, 13. Repite Castilla, 14.
San Román 15, 10 Canseco 16, PC 17, Prado 18 y Balta 19, ¿no? Prácticamente 19, casi 20 presidentes en solo 50 años. Por eso se dice que esto es un caos. Por eso se dice que el militarismo fue una época de anarquía, de desorden, de golpe de Estado, de guerras civiles. Al inicio, más que después. Al inicio, en los inicios del caudillismo, ¿no? Desde la Mar hasta Gamarra, primera fila, primera línea, tienes en 12 años 6 gobiernos. O sea, prácticamente un presidente cada 2 años. ¿Te das cuenta? ¿No? Ahí se nota que el caudillismo era muy fuerte y que las guerras civiles eran una constante en la vida política. Ahora, si la primera línea de tiempo te asusta, en 12 años, 6 presidentes, mira la segunda línea, en la época de la anarquía, tocamos fondo. En 4 años, literal, tocamos fondo. Entonces, ahora alguien dirá, profesor, pero si es malo hay que cambiarlo, pues, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? ¿No? Pasaría, pues, no sé, como Colombia, en las eliminatorias. Ya tiene 2 técnicos y no saben a qué juegan. En cambio, el Perú se ha mantenido con un solo técnico durante 2 procesos eliminatorios y ya tiene una idea de juego, sabe dónde va, sabe cuál es su futuro, su estrategia, su camino, ¿no? Entonces, imagínate estar cambiando, ¿no? De caudillo, gobierno cada rato, se trastoca todo, pues, se trastoca todo, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, es como que te estés mudando de casa cada día o cada semana. Uno, ese es el problema de la anarquía militar, del caudillismo, que inicia en su primera fase. Dicho sea de paso, los primeros militares son los de Ayacucho, y la segunda fase, que es la época de la anarquía en la que tocamos fondo. Ahora, la situación parece ordenarse en la prosperidad falaz, que le llaman también la época del segundo Dios. Tenemos casi 25 años. ¿Y cuántos presidentes hay? 8. Si sacamos la cuenta, 25 entre 8, más o menos 3, ¿no? 3 punto algo. Entonces, ya por lo menos están durando 3 años. Antes duraban 2, en la época de la anarquía militar ni un año, y ahora sí que están durando 3. O sea, el promedio, ¿no? Ya va mejorando. Ahora, ¿qué cosa tiene la propiedad falaz que hace que esta situación mejore que no ocurría antes? Porque algo debe haber pasado, ¿no? O sea, que decidieron pelear menos, estaban cansados, o sea, algo tuvo que haber pasado, ¿cierto? Que plantea algo bastante delicado, ¿no? Entonces, ¿y qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que en la propiedad falaz, ¿no? Hay un tema que antes no había, tema del dinero. Sabes que el dinero influye mucho en las personas. El dinero puede traer guerras como puede traer paz. Ahora, imagínate, los primeros caudillos se peleaban cuando el Estado estaba en bancarrota. No está en bancarrota. Al contrario, empieza a volverse millonario. Y qué coincidencia que en la época en que el Estado peruano se vuelve millonario, los conflictos parecen desaparecer. Las guerras civiles se vuelven menos frecuentes. Hay guerras civiles, Echenique contra Castilla, guerra civil, levantamientos de Balta y Prado contra Peset. Hay conflictos, no desaparecen al 100%, pero son mucho menos que en los casos anteriores. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Aquí tenemos los gobiernos del primer caudillismo. A ver, vamos a invitar a un voluntario, una voluntaria, para que pueda leer lo que ocurrió entre el gobierno de la Mar, durante lo que ocurrió durante la guerra de la Colombia. Un voluntario. Y otro voluntario para que pueda leer lo que ocurrió en el gobierno de Gamarra, Orbegoso y Salaverry. Mnemotecnia Lagaos, para que te acuerdes.
mnemotecnia Lagaos, ¿ya? La de la mar, Ga de Gamarra, ¿ya? A ver, dos voluntarios, por favor, para poder leer, en este caso, ¿no? Lo que ocurrió durante cada momento. ¿Vale? ¿Algún primer voluntario, por favor? No, chico, anímense. Un poquito de voz. O no hablas, o con la vocal. Ley del uso y desuso. No vaya a hacer que te pase lo que le pasó a la jirafa, ¿no? A ver. Muy bien. Christine Melanie Ortecho. Adelante, Christine, te escuchamos. Vamos. Gobierno de José de la Mar. Elegido por el Congreso, se promulgó la Constitución Liberal de 1828. Rebelión de los iquichanos en Ayacucho en contra de los impuestos. Inicio de la guerra contra Gran Colombia. Gobierno de Agustín Gamarra. Realizó un gobierno autoritario, conservador, apoyado por su esposa Francisca de Zubiaga, la Mariscala. Abrió el comercio marítimo el puerto de Cerro Azul. Creó el departamento de Amazonas. Fundó la maternidad de Lima. Acuerda el Tratado Pandó-Novoa con Ecuador y es cuestionado en el Congreso por el liberal Francisco de Paula González Vigil. Yo debo acusar, yo acuso. Gobierno de Orbegoso. Gobierno liberal, Constitución de 1864, Primera Guerra Civil. Gobierno de Salaverry. Profesor. Profesor. ¿Se fue? Muy bien. Coordinadora. Muchas gracias. Eh, bien, como su compañera había señalado en la lectura, hay muchos hechos importantes que ocurren en este época, ¿no? Vamos a explicarlos. A ver, el gobierno de José Lamar dice, se promulgó la Constitución Liberal del 28. ¿No? ¿Qué ocurrió en la Constitución Liberal del 28? ¿Por qué se llama Constitución Liberal? Porque favorece más el poder del Congreso, ¿ya? Y no tanto al Ejecutivo, ¿no? Los gobiernos liberales son aquellos en los cuales el Congreso batutea el país. El Congreso se vuelve más protagonista, se empodera más. Por eso le llaman legislativo fuerte y ejecutivo débil. Hasta decían de Lamar que parecía una marioneta. Entonces, con poder legislativo. Los sevillanos fueron campesinos de Ayacucho que durante la guerra de independencia apoyaron al virrey La Serna. Ahora alguien diría, traidores. Lo que pasa es que el virrey La Serna les hizo una propuesta bien interesante. ¿Qué le molestaba a los indígenas? La mita. ¿Qué le molestaba a los indígenas? El tributo. El virrey La Serna le dijo, miren, yo les dejo de molestar con eso, ustedes me apoyan a mí en las guerras. Entonces, se ganó a los siquichanos. Ahora, cuando el virrey se va, el gobierno del Perú presiona con impuestos, con la contribución indígena. Entonces los siquichanos dicen, la Serna no me cobraba impuestos, la República del Perú me cobra impuestos. Y entonces, aparentemente, como que extrañan a la Serna. Por eso hace un levantamiento reclamando la presencia de España, reclamando el retorno de la Serna, ¿no? Entonces, una rebelión pro-virreinal. ¿Ya? Bueno, inició la guerra contra Colombia, que ya hemos explicado hace un rato. El gobernador Agustín Gamarra. ¿Quién era Francisca de Zubiaga? La mariscala. Ella era militar, ayudó a Gamarra como militar. Es más, le ayudó a conspirar, o mejor dicho, a detener conspiraciones. Imagínate, ¿no? Tener a una mujer que asume liderazgo militar para evitar que a su esposo le terminen dando golpe de Estado. Se creó el departamento de Amazonas
Recuerda que el Perú tenía 7 departamentos más la Comandancia de Maynas. Ahora el Perú va a tener 8 departamentos más la Comandancia General de Maynas. Creo que varios de ustedes de repente alguna vez han pasado por ahí, la Maternidad de Lima, cuando te vas a Barrios Altos, cuando te vas al Mercado Central, no sé si alguna vez en el Mercado Central, los vehículos, los colectivos que se van al Mercado Central, pasan por Barrios Altos, pasan por, ¿no?, alguna parte de Barrios Altos y por ahí está la Maternidad de Lima. Eh, Cuando Gamarra estaba gobernando el Perú, recuerda que él entró por golpe de Estado, mientras la mar estaba en la frontera, ¿no?, viendo el problema con la Gran Colombia. Gamarra manda negociar un acuerdo de paz con la Gran Colombia. Al final, el Perú no recupera Guayaquil y Gran Colombia no nos quita Jaén y Maynas. Entre tanto, la Gran Colombia se partía y nacía Colombia, Venezuela y Ecuador. Pregunta que ha venido en más de una ocasión y en más de una universidad. ¿Qué le pasó a Gamarra? Un congresista liberal, Gamarra era o conservador, Gamarra era autoritario, Gamarra era ejecutivo fuerte. Aquí era al revés. Hay un congresista liberal, adulto, mayor, Francisco de Paula González Vigil, que denuncia en el Congreso y que acusa a Gamarra, ¿no?, de ser un gobernante tiránico, déspota, de no respetar la Constitución, de modificarla a su antojo, ¿no? Entonces hay una lucha. Estamos viendo que hay un roce entre liberales y conservadores, y eso fue parte de el segundo debate político doctrinario, ¿no? Claro, los siquichanos pues no conocían, ¿no? No tenían la remota idea qué cosa es una república o quién era el presidente. Ya. Entonces te decía que hay un segundo debate. Y digo segundo debate porque el primer debate fue entre monarquistas y republicanos, cuando San Martín estaba en el Perú. Y estamos nosotros en época del segundo debate, liberales contra conservadores. Liberales, los que quieren que el Congreso dirija el país, los que quieren un poco la economía, ¿no?, que el Congreso es una red, es un obstáculo para el desarrollo y que la economía esté centralizada en la capital, en Lima, ¿no? Esos eran más o menos los pensamientos liberales y conservadores. Entre los liberales más conocidos de la época está el mismo José de la Mar, está pues Faustino Sánchez Carrión, pero también hay un intelectual, un literato, que es Felipe Pardo, que él termina defendiendo, ¿no? Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Termina defendiendo al gobierno de Gamarra. Se le menciona en la literatura, en la literatura costumbrista, ¿no? No sé si recuerdas eso. Bueno, Gamarra sale del gobierno, no lo botan del poder, a pesar que hubo, Basadre menciona entre 13, casi 15 intentos de sacarlo del poder. Orbegoso asume, contra él hay una guerra civil, ¿ya? Esa guerra civil es frenada con el abrazo en Maquinguayo, pero luego Salaverry le da golpe de estado a Orbegoso. Salaverry toma desde el Real Felipe, desde el Callao, el poder, convirtiéndose en el presidente más joven de toda la historia republicana, con 39 años de edad, ¿no? Más o menos. No, menos, 36, con 36 años de edad, ¿no? Pero Salaverry eh, eh, prontamente, Orbegoso, morirá en Arequipa, en Socabaya, ¿no? Será fusilado. Bien, esta es entonces la etapa del primer caudillismo. Hablemos de la etapa Confederación Peruana para atender nuestras primeras preguntas de nuestro material. ¿Ya? A ver, ¿qué es la Confederación Peruano-Boliviana? En 1836, Santa Cruz tuvo un proyecto geopolítico de querer unir algunos estados. Tiene razón. Cristín nos actualiza y nos dice que Salaverry fue presidente joven del Perú, efectivamente, a la edad de 29 años. Tiene razón. Y con el cargo de general, ¿no? Fue el cargo más alto que ocupó, cargo de general, 29 años, correcto. Ahora,
el presidente más joven, pero aclarar, no civil, ¿no? No civil o militar. Muy bien, gracias, Cristina. Decíamos entonces que Santa Cruz, Andrés Santa Cruz, tenía un proyecto. Kevin, Alan García sería el presidente civil más joven, ¿no? Él sí con 36 años aproximadamente, ¿no? Sí, civil más joven. Kevin, digamos que hay dos presidentes jóvenes, ¿no? Uno que fue militar y otro que fue civil, ¿ya? Ahora, de los dos, ¿cuál era el más joven? El militar, ¿sí? El militar, claro. Bien, Santa Cruz entonces tuvo un proyecto geopolítico muy interesante. Su proyecto geopolítico, está bien, Kevin, está bien tu respuesta, pero es el presidente civil, ¿ya? Civil. En cambio, Salaverry sería el militar. Ahora, si el militar es más joven que el otro, entonces, pues, obviamente, el más joven de los dos fue Salaverry. Ahora, tenemos aquí la Confederación Peruano-Boliviana. Te decía que la Confederación Peruano-Boliviana fue un proyecto geopolítico de Santa Cruz. Lo que quiso hacer Santa Cruz es unir tres estados, ¿no? Tiene un parecido con el proyecto de Bolívar. Bolívar también pretendió algo similar. Ya, ahora, ¿qué hizo Santa Cruz? Su proyecto es unir estados, ¿no? Y él ser el protector o jefe supremo de la Confederación. Y su proyecto tenía algunos obstáculos, ¿no? ¿Cuáles eran los obstáculos? ¿Cómo unes a Perú y Bolivia? Pero así como obstáculos en el Perú y en el extranjero, eh, también tuvo, digamos, factores favorables, ¿no? Por ejemplo, el territorio. El territorio del Perú y Bolivia ya están unidos geográficamente. La meseta del Collao une a Perú y Bolivia, el lago Titicaca une a Perú y Bolivia. Y hay un factor a favor. Otro, el factor lingüístico, cultural. En el sur peruano se habla aymara, en Bolivia se habla aymara. Entonces, eso permite también unificar la cultura, el pasado incaico, el pasado aymara, el pasado tiahuanaquense, también permite unificar. Y si a eso le agregas que hay voluntad política, es decir, en Bolivia quieren unirse y en Perú quieren unirse, bueno, puede funcionar. Esos son factores a favor, pero también hay factores en contra. Así como hay quienes quieren unirse, hay quienes no quieren unirse. Y recuerda que uno de los que no quería la unión era Gamarra. ¿Y por qué? Porque Gamarra decía que Bolivia es territorio peruano. ¿Cómo yo me voy a unir que algo supone que es mío? Más bien lo que tenemos que hacer es invadir Bolivia y reinsertarlo al Perú. Bolivia tiene que volver a ser un territorio, una provincia peruana, el Alto Perú. Ese es el plan de Gamarra. Dominar Bolivia, no que Perú se una con Bolivia. No, dominar Bolivia, volverlo a reincorporar al territorio. Entonces Gamarra y Santa Cruz pensaban algo parecido, pero en realidad diferente. Mientras Gamarra piensa dominar Bolivia, Santa Cruz piensa unir a Bolivia con Perú para que Bolivia saque provecho de la situación, ¿ya? Entonces son pensamientos un poco diferentes. Y se van a enfrentar militarmente, ¿no? Hay tres batallas en las que se enfrentan, ¿no? Yanacocha, Uchumayo y Socabaya. Yanacocha, Uchumayo y Socabaya. Tres enfrentamientos, tres batallas, ¿no? Y en la batalla de Socabaya, en Arequipa, se captura a Salaverry y lo fusila. O alguien dirá, profe, ¿y qué tiene que ver eso con la guerra entre Gamarra y Santa Cruz? Que Salaverry era el bando de Gamarra, ¿ya? Aquí, bien interesante para entender esta situación, lo voy a escribir aquí, mira. Gamarra versus Santa Cruz, ¿ya? Versus Santa Cruz. Salaverry apoyaba a Gamarra y Orbegoso apoyó a Santa Cruz. Y te acabo de mencionar que a Salaverry lo fusilaron en Socabaya. Y si a Salaverry lo fusilan en Socabaya, Gamarra se queda solo. Bueno, ahora, Santa Cruz, ¿qué hizo?
empezó la persecución a Gamarra. Orbegoso recupera la presidencia temporalmente en el Perú. Orbegoso persigue a Gamarra. Orbegoso persigue a Gamarra en Perú y Santa Cruz lo busca en Bolivia. Si tú eres Gamarra y sabes que Orbegoso te está buscando en el Perú, si tú eres Gamarra y sabes que Santa Cruz te está buscando en Bolivia, ¿vivirías en Perú o vivirías en Bolivia tranquilo? No. Por eso Gamarra se fue ¿a dónde? A Chile. Emigró, fugó, escapó, viajó, emigró, salió hacia Chile. Buen tiempo. ¿Ya? Ahí estuvo buen tiempo escondido. Y los libres dicen que 4 puertos no le van a cobrar en mercadería. Paita, Callao, Arica, 3 puertos peruanos. Paita, Callao, Arica, más Cobija. 4 puertos no iban a cobrar impuestos a los barcos ingleses, siempre y cuando traigan mercadería directa. Pero si los ingleses descargaban mercadería en Buenos Aires o en Valparaíso, Valparaíso es Chile, ahí sí pues la oferta se acaba, ¿no? La promoción se acaba, no hay puertos libres. Entonces eso era una forma de atraer la competencia, ¿no? Es como que tú eres una tienda y para ganarle a tu vecino de frente que tiene su tienda, tú dices, no, a la primera persona manita que venga a comprarme, le hago descuento, ¿no? Entonces la gente ya no va a ir a la tienda de tu vecino, va a ir a tu tienda por el descuento, ¿entiendes? Entonces, más o menos esa fue la fórmula que aplicó la Santa Cruz con la ley de puertos libres. Y esto obviamente generó el recelo de Buenos Aires y Valparaíso, que le declararon la guerra de Confederación, especialmente Valparaíso. Y le atacó a la Confederación 2 veces. Claro que esto ya venía siendo organizado geopolíticamente por el tal Diego Portales, que fue ministro chileno, y se tomó la decisión pues de atacar a la Confederación, ¿no? Y en el primer ataque o en la primera campaña no se logra derrotar, ¿no? Más bien ellos son derrotados en la batalla de Paucarpata, se les decomisa armamento, se les bota el Perú, y es por eso que los chilenos vienen y hacen un segundo intento, y en ese segundo intento vienen algunos escondidos en Chile, Castilla, Torrico, Vidal, y ese grupo de emigrados peruanos vuelve al Perú junto con los chilenos para atacar a la Confederación, y ahí Yungay y Santa Cruz pues desaparecen, ¿no? O se escapan. Entonces, con eso se pone fin a la Confederación Peruano-Boliviana. Entonces, es bien interesante ver que hay una batalla que va a ayudar a construir la Confederación, que es Socabaya, cuando se hicieron de Salaverry, y es una batalla que va a poner punto final a la Confederación de la de Yungay, ¿no? Que se derrota a las tropas de Santa Cruz, ¿no? Y es más, Santa Cruz pierde a su aliado, Santa Cruz pierde a su socio Orbegoso, ¿no? Orbegoso rompe alianza con Santa Cruz. Y después de esta confederación, ¿a quién le tocó gobernar el Perú? Como lo ves en la línea de tiempo, asume Agustín Gamarra. En su segundo gobierno, Agustín Gamarra, se crea el diario El Comercio en el Perú, en Lima. Se empieza a alquilar las islas de Chincha, las islas guaneras, arriendo de islas, pero se cancela luego el contrato. Ya se llamó Contrato Quirós. También se funda el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe en Lima, y Gamarra intenta invadir Bolivia en la batalla de Ingavi. Intenta invadir Bolivia y lo matan en Ingavi. Y ante la muerte de Gamarra asume Menéndez. A Menéndez, Torrico lo vota. A Torrico, Vidal lo vota. A Vidal, Figueroa lo vota. A Figueroa, Vivanco lo vota. ¿Cómo se llama ese proceso, ese periodo en el cual se votan entre todos? Anarquía. Época de golpe de Estado, inestabilidad, a la caída de Gamarra, ¿no? A la muerte de Gamarra. Bien, vamos a ir a resolver las preguntas para seguir en este caso explicando. Quiero que me acompañes entonces con las preguntas.
y que me digas en la número 1 que podemos marcar. Sobre el primer militarismo dice, señale la alternativa correcta. Fue un periodo comprendido entre 1827 hasta 1872, que se caracterizó por un acentuado caudillismo militar. ¿Qué es esto? ¿Es verdadero o es falso ese enunciado? Muy bien, Cristín, muy bien. Yo también creo lo mismo. Creo que este enunciado es verdadero. Muy bien. 2. Este periodo se debió a la crisis por la que pasaba la élite peruana, producto de su ambivalencia en la guerra de independencia. Nuestra élite, los criollos, sabían que querían, estaban comprometidos con la independencia, lo decidieron en última hora, estaban muy mentalizados, querían gobernar, estaban preparados para gobernar. Bueno, creo que la palabra ambivalencia es contundente, ¿no? Muchos de ellos no sabían ni cómo llegó la independencia, ¿no? Es más, muchos criollos un poco más se van con el rey. Fue un periodo de constante discrepancia ideológica entre liberales y conservadores, ¿sí, no? El segundo debate, liberales a favor del Congreso, conservadores a favor de la presidencia, ¿no? Entonces la respuesta sería todas, ¿verdad? Todas son verdaderas. Muy bien. Pregunta 2. Pregunta 2. Económicamente, dice, el Perú inició su etapa republicana. Acá voy a tener que borrar un ratito. Mm, el Perú inició su etapa republicana, dice, ¿no? Mejor voy a descargarlo en PDF, ¿ya? Dame un segundo, por favor. Un ratito, un ratito. Listo, ya está. Muy bien, en la primera hemos marcado todas, ¿no es cierto? Hemos marcado todas. Ya está. Ahora, en la segunda pregunta, dice, económicamente el Perú inició su etapa republicana en medio de una grave crisis económica, agravada principalmente por la destrucción del aparato productivo en la guerra de independencia. Claro, a los puertos fueron dañados, las haciendas, ¿no? La infraestructura, ¿no? Hubo daños económicos, ¿no? Las haciendas, las minas, algunas tuvieron que cerrar. Bueno, principalmente, los gobiernos del primer militarismo se sostuvieron principalmente con, ¿de dónde sacaba el tema económico los militares para seguir gobernando el Perú? Se supone que el Perú estaba en bancarrota. ¿De dónde se sacaba el dinero? ¿No? ¿Con qué se financiaba? Correcto, con impuestos, profesor, con la contribución indígena y las aduanas, ¿no? Claro, ¿no? Aunque había baja recaudación, lo dijimos, ¿verdad? Había baja recaudación, porque inclusive los indios no querían pagar la contribución, pues, ¿no? El caso más claro es el caso de los siquichanos, pues, ¿no? Bien. 3. A inicios de la República Peruana predominaron como características el caudillismo, el patrimonialismo. Profesor, ¿qué significa patrimonialismo? Cuando algunas personas piensan apropiarse de lo que existe en el Estado. Piensan que los terrenos del Estado son de ellos, piensan que la plata del Estado es de ellos, piensan que se pueden aprovechar de lo que hay en el Estado, ¿no? En resumidas cuentas, robarle al Estado, ¿no? Así como la inestabilidad política que provocó golpe de Estado, guerras civiles y distintos enfrentamientos. Cabe resaltar en ese sentido gobiernos que de alguna manera respetaron el poder legislativo o estuvieron subordinados a él, como el gobierno de José Lamar. Uy, ¿te acuerdas que dijimos que Lamar había sido como una marioneta y que Gamarra más bien había sido el que pisoteó el Congreso? Ya. Nos preguntan de lo anterior, de las características de la República.
¿Qué podemos concluir? Uno, allá nos hablan del periodo de la mar, creo, ¿no? Así como la mar. De lo anterior es correcto que ejerció un poder completo de gobierno sujeto a extracción de la constitución política vigente en ese entonces. La mar ejerció un periodo completo de gobierno. Aquí viene el problema. La mar no gobernó completo. Solo estuvo 2 añitos. Sufrió golpe de Estado. Entonces, la palabra completo me impide que marcar esto como correcto. 2. Inició la guerra contra la Gran Colombia con la finalidad de recuperar la soberanía sobre Guayaquil y defender los territorios de Jaén y Maynas. Esto es verdadero. Fue causa de la guerra. 3. Ingresó al poder en el 27 producto de un golpe de Estado contra Sucre. ¿La mar entró por golpe de Estado o lo eligieron? Lo eligieron. ¿Se acuerdan que su compañera leyó esa parte? Lo eligieron, ¿no? Santa Cruz convoca a elecciones y el Congreso y un grupo de gente elige a la mar. No entra por golpe de Estado, más bien a él le dan golpe de Estado, ¿no? Entonces, él ingresó por un golpe de Estado, no ingresó por un golpe de Estado. Entonces, tengo aquí 2 falsos y un verdadero. ¿Qué me preguntan a mí? Me preguntan por lo correcto, ¿no? A ver, la 3 de lo anterior es correcto, que si es correcto, entonces solamente la 2. Vamos a marcar la 2, entonces la 2, ahí está la letra B. 4. La firma del Tratado de la Reagual buscó consolidar la delimitación fronteriza entre la Gran Colombia y Perú. Esto es cuando empieza la guerra, Gamarra busca la reconciliación entre Perú y la Gran Colombia. Como producto de ello, a pesar que el Utiposietis lo amparaba, ¿qué era el Utiposietis? Perú debe tener lo que en el pasado tenía. Ese es Utiposietis. Perú perdió por libre determinación los pueblos. ¿Qué territorio? ¿Qué territorio nos dejó? Supuestamente libres, supuestamente nadie influyó, pero ese territorio nos dejó. Tumbes no fue. No puede ser Tumbes. Profe, Jaén o Maynas. Un ratito. Maynas siguió con nosotros. Por eso Gran Colombia nos hace la guerra. Maynas no puede ser. Jaén o Guayaquil. Profe, Jaén dejó a la Gran Colombia y vino con nosotros. El que nos dejó fue Guayaquil. Por eso Gran Colombia nos hace la guerra. Y por eso Perú también le hace la guerra, porque Perú quería quitarle Guayaquil a la Gran Colombia. Correcto, letra D. 5. La batalla de Socabaya, que te dije que fusilaron a Salaverry. Ese de Socabaya, ese de Salaverry. Significó la derrota del presidente. Profe, ¿de qué presidente? De Salaverry. Reconoció así por los conservadores y rechazado por los liberales. Felipe Santiago Salaverry, ¿no? Y tras ella produjo su fusilamiento. Este hecho marcó el fin de su gobierno y el inicio de ¿a quién le convenía la muerte de Salaverry? ¿Te acuerdas que puse un versus? Salaverry a quien ayudaba a Gamarra, ¿sí? ¿Y quién era el otro bando? Santa Cruz y Orbegoso. La muerte de Salaverry le conviene a Santa Cruz y le conviene a Orbegoso, ¿cierto? ¿Y qué quería hacer Santa Cruz? ¿Qué quería hacer? Yo te dije que hay una batalla que ayuda a limpiar el camino para que Santa Cruz haga su proyecto de confederación, y te dije que había una batalla que ayuda a hundir a Santa Cruz, ¿no es cierto? Socabaya y Yungay respectivamente, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con que es la D? ¿Estás de acuerdo con que es la D? ¿Sí? A propósito, profe, ya que en la alternativa C habla de Basadre, ¿cómo le llama Jorge Basadre al primer militarismo? Le llama militarismo de la victoria, porque los militares de Ayacucho ganaron la independencia, ¿ya? Otro detalle, ya que estamos hablando de la confederación. Recuerda que la confederación peruana tuvo 3 estados, porque Perú se subdividió en Nor Perú y Sur Perú, más Bolivia son 3 estados. Y cada estado tuvo su presidente. Nor Perú, Sur Perú y Bolivia tuvieron su presidente. Y más bien, Santa Cruz era el jefe de los 3 presidentes, de los 3 ejércitos, el protector de los 3 presidentes de los 3 ejércitos. O sea, su poder de Santa Cruz era mucho más elevado o más grande que el de estos 3 presidentes de la Confederación. ¿Ya? Muy bien, vamos con la 6.
El desarrollo comercial de la Confederación Perú-Boliviana generó conflictos con grupos económicos y políticos, tanto dentro como fuera de la Confederación. Y por ello buscaron acabar con este gobierno. ¿Qué grupos y por qué se vieron afectados? A ver, la Confederación arruinó sus ganancias en Chile. Los comerciantes ingleses se vieron afectados por la Confederación. Al contrario, para ellos fue una oferta, una oportunidad que la Confederación no les cobre impuestos, puertos libres. Ahora ya el inglés decide. Si llego a Buenos Aires, me cobran 100. Si llego a Valparaíso, me cobran 50. Si llego a los puertos libres, no me cobran nada. El inglés decide. El inglés decide. ¿Ah? A ver, otro. D. Los comerciantes proteccionistas peruanos a eliminar por completo su tráfico comercial azucarero. Para empezar, el comercio con el azúcar nunca se eliminó. Y los comerciantes proteccionistas, más bien lo que quieren siempre es elevar los aranceles. Y si tú elevas los aranceles, no entran productos de afuera. Eso es lo que quiere un comerciante proteccionista, elevar los aranceles. Pues se llama proteccionista, porque protege su mercado. ¿Cómo protege su mercado? Alzando los impuestos, para que no vengan productos de afuera. Pero la Confederación no es alzar impuestos, más bien siempre es bajarlos. Entonces no tiene sentido la letra D. Por ahí nos dice en el chat la B. Claro, los comerciantes de Valparaíso al verse desplazados en el comercio del Pacífico, ¿no? Buenos Aires cobraba 100, Valparaíso cobraba 50, mira, Valparaíso para, entre comillas, ¿no? Cobraba 50 para que los ingleses vengan. Pero un poquito más allácito, la Confederación es gratis. Para que quede recontra claro. A una cuadra de tu casa, venden gaseosa a un sol. A 2 cuadras, te regalan la gaseosa. ¿Qué haces? ¿Caminas una cuadra para comprar la gaseosa y pagas un sol? ¿O caminas 2 cuadras donde te regalan la gaseosa? Buena pregunta, ¿sí? ¿Qué haces? Ya. Entonces, la situación que yo te estoy mencionando, eso fue lo que ocurrió con los puertos de Valparaíso y los puertos de la Confederación. Recuerda que era un puerto boliviano llamado Cobija y 3 puertos de la Confederación que eran Paita, Callao y Arica. Paita, Callao y Arica estaban en territorio peruano. Paita, Callao y Arica estaban en territorio peruano. Ya, ahora, nos preguntan por el tema de Chile, creo, ¿no? Eh, ya, la Confederación Peruana. Había un ministro llamado Diego Portales, ¿cierto? Diego Portales era o fue el artífice de que le hagan la guerra a la Confederación. Él dio la idea de atacar a la Confederación porque si no, Valparaíso se iría a la quiebra, a la bancarrota. Pero en Chile también hubo el gobierno de Joaquín Prieto. Joaquín Prieto es el que toma la decisión, ¿no? Joaquín Prieto toma la decisión de hacer la guerra. Pero por insistencia de Diego Portales. Diego Portales fue el artífice, ¿no? Muy buena decisión, Cristian. Bien, tenemos toda la respuesta a la letra B. 7. La propiedad falaz. Bueno, todavía no hemos hablado de propiedad falaz, vamos a hablar en un momento. Vamos a resolver algunas domiciliarias al vuelo. 1. Precise qué enunciados son verdaderos o falsos respecto al gobierno de José Lamar. Se practicó una economía librecambista, se promovió una constitución nueva, se redujo Quichanos. Yo me acuerdo que Quichanos es verdadero, su compañera lo leyó, y me acuerdo de la constitución del 28, también llamada constitución matriz. ¿Ya? Matriz. Porque a partir de ahí todas las constituciones se van a aparecer, o van a ser casi una copia, ¿no? Bueno, la 2 y la 3 son verdaderas. Y yo creo que si ya tienes las 2, 3 verdaderas, así tengas dudas en la 1, ¿no? La respuesta es obvia, ¿no es cierto? A ver, si las 2 y 3 son verdaderas,
¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Te diste cuenta aquí que yo empecé por lo seguro? Yo me acordaba de la reunión de Quichanos, yo me acordaba de la Constitución del 28, entonces empiezo por lo seguro. Entonces, ¿qué hice? Empecé por lo seguro. Dos, económicamente el Perú inició su etapa republicana en medio de una grave crisis económica agravada principalmente por la destrucción del aparato productivo en la guerra de independencia. Los gobiernos del primer ministro se estuvieron principalmente con, uy, me parece haber visto esta pregunta, ¿no? Creo que está planteada de otra manera. Tres, señale con verdad o falsedad con respecto a la Confusión Plurinominal. ¿Presentó una economía de corte liberal? Yo creo que sí, ¿ah? Chile y Brasil declararon una guerra. Brasil no, fue Argentina. Brasil no fue. Este es falso. Mira, yo empiezo con lo seguro. En la 1 es verdadero, pero te la dejo como si fuese duda. La 2 por Brasil es recontra falso, por Brasil. 3, Gutiérrez Lapuente lideró el batallón peruano en la primera campaña restauradora. Ya, a ver, me dice que la 2 es falso. No es la A, tampoco es la B. Pregunta, ¿la Confederación Peruano-Boliviana le pone trabas al comercio o quiere un comercio más fluido? Comercio fluido. Comercio fluido. Por, profesor, pero ¿cómo sabe que es un comercio fluido? Porque bajan los aranceles. Si tú haces puertos libres, estás bajando aranceles. Si bajas aranceles, comercio fluido. Si tú subes aranceles, proteccionismo, comercio con trabas. La Confederación quería comercio fluido con Inglaterra. Eso se llama economía de corte liberal. La uno es verdadera. Muy bien, entonces, dame la fórmula. ¿Cuál es la combinación? Profe, pero falta la tercera. Falta la tercera, profe. No me suena ese nombre, profe. Estoy dudando, estoy dudando. Ya, lo dejamos en duda. Ya ahí está, para revisarlo. Sí, profe, porque me parece que está un poco rebuscado. 4. Tras ponerle fin a la Confederación Peruano-Boliviana, el gobierno reunificado del Perú quedó en manos de, cuando terminó la Confederación y Santa Cruz se fue, se escapó, ¿quién gobernó el Perú? Ramón Ojo, Castilla. por segunda vez. No, todavía no le toca a Castilla. ¿Quién fue? Por segunda vez. Gamarra. Gamar, por segunda vez fue Gamar, que aprovechó. ¿Te acuerdas que él había vuelto de Chile ayudando al segundo ejército de los chilenos? ¿No? Gamar. Profe, entonces acá tiene que estar Gamar. Profe, si acá tiene que estar Gamarra, no es la A, tampoco es la C. Me quedan dos, profe. Quedó en manos de Gamar, quien tuvo una clara tendencia. Gamarra siempre ha sido que quiere imponerse o que le gusta que lo domine. ¿Liberal o conservador? ¿Qué ha sido Gamarra? Su primer gobierno donde Conservador. estuvo con su esposa ha sido bien autoritario, bien conservador, ¿no? Quería mandonear al Congreso y fue respaldado por el gobierno, ¿no? Eh, Profe, conservador y chileno, claro, porque los chilenos pusieron en el cargo. Los chilenos lo dejaron como presidente. Nada más. Además, Argentina no vino a atacar a la Confederación Plano-Boliviana. Quien vino fue Chile. Después está B. Muy bien. Vamos con la 5. En relación al primer gobierno de Ramón Castilla, señale a continuación los enunciados que sean verdaderos o falsos. ¿Se gustó el ferrocarril y Macaya? Ya, pero recién vamos a hacer, en este caso, lo de Ramón Castilla. A ver, nos salteamos a las 6 y a las 7. Si era la con verdad o falsedad con respecto a la confesión nominal, presenta economía corte liberal, ya está. Ah, bueno, esta me parece que es parecida, igual. 7. Tras ponerle fin a la Confederación Peruano Boliviana, el gobierno unificado, ya está. La misma pregunta, creo. A ver, ya. Vamos entonces a lo que es la prosperidad falaz. Y vamos a prosperidad falaz. A ver, a ver. Muy bien. A ver, en el chat nos dicen, ya. Bien, vamos entonces ahora a la prosperidad falaz. A ver. Vamos a ver. Listo.
Muy bien, aquí está en línea de tiempo. Mira, Gamarra, ¿ves? Segundo gobierno. Ya está. Después de la confederación. Bien. Ya hemos visto esto de aquí. Hablemos de la prosperidad falaz o boom del guano. ¿Quién le pone el nombre de prosperidad falaz? Es Jorge Basadre. Jorge Basadre inventa el término, ¿no? Crea el término de prosperidad falaz. Prosperidad porque fue una época de bonanza, falaz porque fue efímera. Si bien es cierto, para nosotros es 30 años o casi 30 años, para el Perú 30 años es rápido, ¿ya? Es un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué el Perú se vuelve millonario? Porque el Perú exporta en grandes cantidades guano de islas, que ese guano de islas es excremento de aves. Excremento de aves que son usados como fertilizante. Donde se encuentran en las islas del Perú, Islas Lobos, Isla de Chincha, en diferentes partes del litoral. Entre las aves guaneras tienes el pelícano, tienes el guanay, entre otras, ¿no? Que abundan en las islas del litoral. Ahora, ese guano se va a exportar a Europa, especialmente al mercado inglés, ¿ya? Inglaterra va a ser nuestro principal comprador de guano de islas. Ahora, ¿para qué sirvió ese guano? Para que el Estado peruano se enriquezca, se vuelva millonario. Y los presidentes que gobernaron durante esta época, especialmente Ramón Castilla y Echenique, gastaron mucho en pago de burocracia. En cambio, Balta gastó más en pago de ferrocarriles. Repito, Castilla y Echenique gastaron en pago en burocracia y Balta gastó más en ferrocarriles. Si sacamos la cuenta de los 30 años de gastos que el Perú tuvo producto del guano, un 29% se utilizó para gastarlo en burocracia civil. Gente que trabaja en las oficinas va a recibir un sueldazo y sospechosamente va a haber cada vez más gente trabajando en las oficinas. Eso se llama ampliación de la burocracia civil, ¿ya? También un casi 24,5%, casi 25%, la cuarta parte, se gastó en mantener a los militares. De coincidencia, en esta época gobiernan militares. Y qué coincidencia, muchas personas querían ser militares. Y qué coincidencia, los hijos militares también querían ser militares, ¿no? En esta época los militares ganan muy bien. Un 20% se va a utilizar en ferrocarriles. Quien más ferrocarriles construyó en el Perú fue Balta, una decena. Luego le sigue Ramón Castilla con 2 y luego Echenique con 1. Pero Balta una decena. Claro que Balta lo hizo contratando a Henry Meigs, un norteamericano que cobraba mucho dinero y que le sacó mucha plata al Estado peruano. Un 11,5% se utilizó en pagar la deuda externa y la deuda interna también, ¿no? Ahora, ¿cómo se paga la deuda externa? Ramón Castilla empieza la consolidación de la deuda externa, empieza a pagar la deuda externa. Curiosamente, paga a todos menos España. ¿Y cómo empieza la consolidación de la deuda interna? Eso empieza en el gobierno de Echenique. Bueno, en realidad empieza en el gobierno de Castilla. Lo que pasa es que Echenique lo desnaturaliza el pago de la deuda interna. Supongamos que tú, en la época de Bolívar, prestaste 200,000 pesos para la independencia. Ahora, Ramón Castilla ha dado la ley de consolidación y te van a devolver la plata. Y empiezan a pagar esos préstamos, ¿no? Pero en la época de Echenique, esos préstamos no se pagan bien. Puede ser que te hayan devuelto tu plata a ti. Y puede ser que haya una lista de 30 o 50 nombres. Pero esos 30 o 50 nombres, la mitad o más de la mitad, nunca le prestó nada al Estado. Y como nunca le prestó nada al Estado, no debería recibir plata. Pero recibieron plata. Porque presentaron documentación falsificada, errónea, ¿no? Engañosa. Y Echenique, o el gobierno de Echenique, dejó pasar y soltó el dinero. Por eso se dice que Echenique favoreció la corrupción, que el gobierno de Echenique aceptó la corrupción, validó la corrupción, o promovió entre sus partidarios posiblemente para que estos ganen dinero. A eso se llamó el escándalo de los bonos de consolidación, que ha sido representado en una caricatura
titulada ¿Qué tal mamada? Justamente ahí abajito está la caricatura, ¿no? Entonces, en esta caricatura que se ve a Echenique tirado en el suelo, ¿no? Apretando las ubres de la vaca, y a su ministro, que es Torrico, jalándole la vaquita. ¿Qué están haciendo? Aparentemente sacando leche a la vaca, pero por la forma como está la vaca, toda famélica, toda escuálida, toda desnutrida, y por el dibujo que está encima de la vaca, claramente se ve que es el escudo nacional, esto se entiende como que le están robando al Estado, ¿sí? ¿No? Y el nombre cuadra, ¿no? ¿Qué tal, mamá? De ahí que en la actualidad se utilice mucho la expresión, ¿no? A ese político le gusta la mamadera. ¿Qué significa que le gusta la mamadera? Significa que a esos políticos les gusta recibir plata del Estado. ¿Y de manera para qué? Para sacarle plata al Estado. Esta costumbre, entre comillas, se acentúa o se vuelve algo más común en la época Chenique, porque lo promueve. Bueno, la propiedad falaz también es la época en la que empiezan a llegar chinos culíes, como están en las imágenes. ¿Quién los manda a traer? Castilla da la ley de inmigración china para que puedan venir al Perú. Es más, muchos comerciantes, como Domingo Elías, ¿qué hacen? Viajan a China y traen en barco a migrantes chinos con contratos engañosos, ofreciéndoles oportunidad de trabajo, oportunidad de vivienda aquí en el Perú. Inclusive en los diarios de la época salían ofertas laborales y ofertas de terrenos y que el Estado daría donaciones, ¿no? Incentivos a los chinos para que puedan llegar y puedan vivir aquí, ¿no? Pero nada de eso se va a cumplir. Y bueno, más que a los chinos, esa promoción de terrenos y de dinero, incentivos económicos, se hizo, por ejemplo, para la migración europea, alemanes e irlandeses, ¿no? Pero cuando los alemanes e irlandeses llegan al Perú, no se les da dinero, se les termina abandonando en la selva, a su suerte. Y en el caso de los chinos, se les trajo con engaños, con contratos engañosos, y los chinos firmaron, ¿no? De buena fe, pero terminaron atrapados en las haciendas, donde se les trató como los nuevos esclavos. Profe, ¿y qué pasó con los esclavos anteriores, profesor? El gobierno de Ramón Castilla justamente dio una ley de abolición de la esclavitud. ¿Y cómo es la ley de abolición de la esclavitud? No es que Castilla dice, son libres y se acabó. No. Si tú eres un hacendado, Castilla te va a obligar a liberar a tus esclavos, pero a cambio te van a pagar por esa libertad de los esclavos. Se llama manumisión de la esclavitud. De la ley que dice, o libera a tus esclavos, pero el Estado te paga. ¿Ya? Entonces el hacendado así no se siente perjudicado. Me estás quitando mis esclavos, pero a cambio me estás pagando. Entonces el hacendado no tiene por qué pelearse con el gobierno. Y como están llegando los chinos culíes, ellos pasarán a ser, entre comillas, los nuevos. Ahora, la influencia china en el Perú es muy importante también. Traen muchos aportes culturales, entre variedad de alimentos, ¿no? Entre algunas costumbres, su presencia también es muy importante. Distinto a lo que es la migración japonesa. La migración japonesa se va a dar terminando el siglo XIX. Los primeros migrantes japoneses van a llegar a lugares como, por ejemplo, Cerro Azul, Cañete, ¿ya? Y posteriormente a Lima. Pero en el caso de chinos culíes, una buena parte de ellos se va a instalar en Lima. Inclusive, seguramente tú has escuchado porque existe el famoso barrio chino en el cerco de Lima, ¿no? ¿Cuáles son las costumbres de los inmigrantes chinos que, digamos, van trayendo al Perú, ¿no? Eh, el, el- es un poco amplia, ¿no? La variedad de su influencia o el impacto que ellos tienen. Vamos a tratar de mencionar algunos ejemplos. Vamos a tratar de mencionar algunos ejemplos de sus aportes. A ver, un ratito. Em, ya, por ejemplo, bueno, a ver, haciendo un poquito de memoria, por ejemplo, ellos traen la costumbre, ¿no? De
usar es bastante el arroz. Recuerda tú que la domesticación más antigua del arroz se hace en el Lejano Oriente, en China, en la India, casi 10.000 años antes de Cristo. Entonces, los chinos eran bastante de consumir el arroz en sus comidas, ¿no? Segundo, también tenemos el caso de los juegos, el Fu Manchu, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de preparación de algunos alimentos, ¿no? El sillao, el uso del sillao, ¿no? Es parte de la costumbre y la cultura que ellos traen, ¿no? El tener las tienditas, los mercaditos, ¿no? Los chinos también se dedicaban bastante a lo que era el comercio, ¿no? Em, bueno, el tema del opio fue un problema bastante fuerte allá. Inglaterra hizo guerras a China, ¿no? Por el tema del control del comercio del opio, ¿no? Allá fue el problema, ¿no? No acá en América. Eso. O lamentablemente muchos chinos culies terminaron trabajando en haciendas, esclavizados, algunos terminaron siendo cargadores de guano. Ahora, algunos dicen, profesor, ya, pero ¿y qué tiene que ver el tema chino? No, es que el problema es que como hay una fractura social, como se les termina rezagando en la sociedad, se les termina marginando, explotando, no se les integra socialmente, esto es una explicación para entender el comportamiento que ellos van a tener posteriormente. Recuerda tú que en unos años el Perú tendrá la guerra contra Chile, la guerra del Pacífico, y los chinos van a ser actores, van a ser protagonistas en la guerra. Y la pregunta es, en la guerra, porque los chilenos vinieron a la costa, la expedición Lynch atacó haciendas en el norte, en Ancash, en Trujillo, en Lambayeque, en Piura. La pregunta es, cuando los chilenos vinieron a invadir la costa, a atacar la costa, ¿qué hicieron los chinos? ¿Miraron? ¿Aplaudieron? ¿Qué hicieron? Y la respuesta es, en muchos casos, apoyar la invasión chilena. Entre comillas, viendo a los chilenos como libertadores. Y eso refleja pues que hubo una fractura social, ¿no? No pasó así con Cáceres y los campesinos. Los campesinos de Cáceres no apoyaron a los chilenos. Al contrario, pelearon a favor de Cáceres contra los chilenos. En cambio, los hacendados en la costa no pelearon a favor de los chinos culíes no pelearon a favor de los hacendados de la costa, ¿no? Entonces, ¿por qué si los campesinos en el Mantaro pelearon a favor de Cáceres y por qué los chinos no pudieron pelear a favor de los hacendados en la costa? Ahora, entre las obras públicas más importantes de la propiedad falaz tenemos pues el ferrocarril Lima-Callao, del gobierno de Ramón Castilla, el ferrocarril Tacna-Arica, del gobierno de Chenique, el ferrocarril Lima-Chorrillos, del gobierno de Castilla, del segundo gobierno. Tenemos el contrato Gibbs, Ramón Castilla. En el contrato Gibbs, Castilla le da el permiso a la Casa Gibbs, casa inglesa, para comercializar guano. Los Gibbs son los primeros consignatarios guaneros que se enriquecen más rápido, porque ellos llevaban el guano allá, vendían y se ganaban su comisión por venta, la Casa Gibbs. Primer gobierno de Ramón Castilla, Casa Gibbs. Gobierno de Chenique, Casa Gibbs. Recién el segundo gobierno de Ramón Castilla le dice a la Casa Gibbs, ya, ustedes ya mucho ganaron, ahora le toca a los peruanos. Segundo gobierno de Ramón Castilla se le da consignación a los consignatarios peruanos, a empresarios peruanos, a los llamados HDP, hijos del país. Los consignatarios peruanos o consignatarios nacionales, liderados por un tal Manuel Pardo y Lavalle, ¿qué hacen? Hacen negocio. Dicen Castilla, Castilla, déjanos vender a nosotros. Castilla da el permiso, la ley, y los concentrados peruanos empiezan a llevar el guano a Europa y venderlo y ganan su comisión por venta. Y empiezan las concentraciones de guano de los concentrados nacionales o peruanos. El tema del guano despertó mucho entusiasmo, mucho interés en España. España quiso apoderar de cobrar la deuda de independencia. España quería pagar la deuda de independencia, o quería que Perú le pague la deuda de independencia. Perú no lo había pagado, ¿no? Y la excusa era, pues, que como Perú no paga la deuda de independencia, tenemos que ir a cobrarle.
España viene a cobrar la deuda de Indonesia, es el pretexto. Pero en realidad lo que quieren es apurarse el guano de islas. Y lo que quieren también es reconquistar sus excolonias, ¿no? De alguna manera. Tener acceso económico, político a sus excolonias. Ahora, para mala suerte de España, las excolonias no quieren nada con España. Pero a pesar de que el Perú estaba, digamos, con un apogeo económico, no estaba bien preparado para una eventual guerra. Es cierto que Ramón Castilla lideró una política americanista, lideró o tuvo un liderazgo continental, enviando barcos a México, al Caribe, a votar, ¿no? A posibles amenazas extranjeras. Eh, política americanista. Se decía que Perú era una potencia en Sudamérica, ¿no? Podríamos decir que era una potencia, ¿no? Pero no tampoco tan preparada como para enfrentar una guerra contra una potencia europea. Eh, en ese contexto, justamente en el año 58-60, Perú tiene un conflicto con Ecuador. ¿Por qué? Porque Ecuador le entrega a Inglaterra territorios peruanos, cercanos a Río Pastaza y Bombonazo. Ramón Castilla, el gobierno protesta, vale hace la guerra a Ecuador, recupera los territorios con la firma del Tratado de Mapazingüe. Entonces, a nivel continental, digamos que nos defendíamos, ¿ya? Nos defendíamos. Pero otra cosa es España, que viene con una flota completa prácticamente, ¿no? Entonces, primero, España envía una flota disque científica, pero cuando se enteran del incidente de Talamo, que un trabajador español murió en una hacienda en Talamo, en Lambayeque, hacen un escándalo, ¿no? Magnifican el hecho, ¿no? Hacen ver al Perú como que el Perú es el malo, como que Perú protege delincuentes, como que Perú no quiere hacer justicia. Perú no acepta la llegada de un comisario regio de España que venga a investigar el asunto, se victimiza. Y en su lugar envían barcos de guerra. Y esos barcos de guerra no van a Talambo para investigar la muerte del español. Tampoco llegan al Callao para ver qué pueden hacer. De frente se van a la isla Chincha. Los barcos de guerra de España toman la isla Chincha y dicen, te devuelvo la isla Chincha, pero acepta el comisario regio de España, págame la deuda de independencia y además indemnízame por los gastos que estoy haciendo. Y ahí se negocia el tratado de Banco Pareja. Y Banco en representación del Perú y Pareja en representación de España van a negociar este tratado para evitar que España active la guerra, para calmar el asunto, para ganar tiempo, para comprar más barcos de guerra, para enfrentar a España, digamos, en igualdad de condiciones. Se firma el tratado de Banco Pareja para apaciguar los ánimos, ¿no? Para calmar, ¿no? A España, ¿no? Como se dice, durante el gobierno de Pezet. Pero el tratado de Banco Pareja se ve deshonroso, se ve ofensivo, se ve vergonzoso. Fue llamado como el Tratado de la Vergüenza Nacional. Y hay levantamientos contra Pezet por haber mandado firmar el tratado. Prado y Balta hacen golpe de Estado. Y al final Pezet renuncia. Sube Prado al gobierno, Mariano Ignacio Prado sube al gobierno, y cuando Mariano Ignacio Prado sube al gobierno, empieza a formar la cuádruple alianza. Perú se une con Ecuador, Bolivia y Chile. Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, cuádruple alianza. Prado no espera que se termine la compra de barcos porque era un tema que iba a durar mucho tiempo y decide iniciar la guerra. Pues España quiere guerra, guerra. Y empieza el combate Aptao. Y el combate Aptao, la flota peruano-chilena aliada se enfrenta a la tropa o a los barcos españoles y gana. Combate Aptao es victoria peruano-chilena. En represalia, España bombardea Valparaíso, destruye Valparaíso. Y luego venía el Callao a bombardear el Callao. En el caso del Callao, Perú se defiende solo. Combate el Real Felipe, ¿no? La fortaleza, el ministro José de Gálvez, ¿no? El gabinete de los talentos, organizan la resistencia, ¿no?
termina el combate del Callao, o 2 de mayo del 66, y los españoles se retiran. Ellos dicen que no perdieron, pero no ganaron. Y entonces el combate del 2 de mayo, el combate del Callao, se bautiza como la segunda independencia, ¿no? La segunda vez que se expulsó a los españoles. Entonces se recupera el tema de la Isla Chincha, y los más contentos son los concentrados peruanos, porque ellos hacían negocio mandando el guano al extranjero y ganando por comisión. Es más, los concentrados peruanos estuvieron a favor de la guerra y financiaron la guerra, ¿no? Y recién después de terminar la guerra, mira cómo es el asunto, recién después de terminar la guerra, llegan los barcos de guerra que se habían mandado a comprar. Y es ahí donde llegan los barcos, bueno, llegan varios barcos, ¿no? Pero dos barquitos bien, bien importantes. La fragata Independencia y el Monitor Huáscar. Son dos barquitos muy, muy importantes, ¿no? Que dicho sea de paso, va a ser todo un escándalo, ¿no? Porque se va a denunciar que con el dinero que se compraron 4 barcos, se pudo haber comprado 8 tranquilamente, ¿no? Que hubo una sobrevaloración, temas de corrupción, ¿no? Bien, el Perú termina la guerra contra España en una situación delicada, afectado económicamente, comercialmente, con endeudamiento, con préstamo para la compra de barcos, ¿no? Con daños en el Callao, con muertes, con heridos, ¿no? El guano se está acabando poco a poco, y eso provoca que entremos en una etapa de crisis. Prado va a continuar en el gobierno hasta el año 68, en el cual sale del poder y asume Balta por elecciones. Y durante la época de Balta se puede decir que entramos a la época del fin del primer militarismo, ¿no? Fin del primer militarismo, o fin de la prosperidad falaz también. Balta es una época de crisis económica, no hay plata prácticamente, el guano ya queda muy poquísimo, muy poquito, y a pesar de ello, Balta hace obras y obras y obras, ¿no? Contrata a Henry Mex, se despilfarra el dinero, pagándole demasiado por la construcción de ferrocarriles, se derrumban las murallas de Lima para ensanchar la ciudad, para modernizar un poco la ciudad, para construir viviendas también. Se construye el Palacio y Parque de la Exposición, que está a la espalda del Mali, del Museo de Arte de Lima, ¿no? Se construye el Hospital 2 de Mayo, que se encuentra en la Avenida Grau. O sea, hay obras, ¿no? Para ser una época de crisis, demasiadas obras. Y lo más importante, pues, ¿no? Se firma el contrato de Dreyfus en París, en secreto, de Dreyfus, que a partir del año 69, el Perú le va a vender guano a Dreyfus, ya no los concentrados nacionales, solamente el Perú, uno solo. Por eso se habla de monopolio del Estado peruano, monopolio guanero. Y como el Estado va a vender guano, entonces el Estado tiene que recibir la plata, ¿no? Ya no los concentrados nacionales. Pero Dreyfus lo que va a hacer es, en lugar de pagarle el Estado peruano, va a pagar nuestra deuda externa. Ese es el contrato de Dreyfus. Ese contrato de Dreyfus se trae aquí a Lima para que el Congreso lo apruebe. El Congreso no lo quiere aprobar. Hay mucha oposición por odio a Balta, pero sobre todo porque hay intereses en juego. Se dice que muchos de los congresistas eran amigos de los concentradores nacionales. Entonces no querían aceptar el contrato. Hay un problema judicial, opina el Poder Judicial. Al final, Balta impone el contrato. Los choteados, los concentradores nacionales, los ex hijos del país, dicen, ¿y ahora de qué vamos a vivir, no? Con el contrato, vendiendo guano ganábamos bien. Ahora no tenemos la venta de guano, ¿de qué vamos a vivir? Entonces deciden formar la Sociedad de Independencia Electoral, más conocida después como el Partido Civil. Con Manuel Pardo Lavalle a la cabeza, forman el primer partido político de la República Peruana y deciden postularse a las elecciones. Y para suerte de ellos van a ganar. Pero ganan en unas elecciones bien complicadas, ¿no? Porque Balta convoca elecciones, pero en medio de este proceso electoral hay un levantamiento de los hermanos Gutiérrez, ¿no? Hay un intento de golpe de Estado, luego los hermanos Gutiérrez terminan siendo linchados por la población, ¿no?
Balta había sido asesinado, y entonces en medio de esa, Manuel Pardo de la Valle va a ganar las elecciones 72 y va a asumir como presidente, ¿no? Y a partir de 72 empieza la época del primer civilismo. Civilismo porque ya no va a haber militares en el poder. Y civilismo porque el partido que está gobernando a partir de 72 se va a llamar Partido Civil, ¿no? Creado por Manuel Pardo y los ex consignatarios. Muy bien, vamos entonces ahora a las preguntas y nos vamos a la pregunta 8. Perdón, 7. La propiedad falaz es una etapa republicana en Perú que se circunscribe a las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XIX, o sea, 1850 y 1860. Porque me dice segunda mitad, pues, ¿no? Segunda mitad es a partir de 1850, ¿no? 1850 y 60. En ella el Estado peruano desarrolló la exportación de guano de islas con grandes cantidades al mercado europeo. Con respecto a las dos primeras décadas de la República, ¿qué cambios se observan? Allá. La República del Perú fue de 1820 y tantos, ¿sí o no? 23, ya. Comparando los años 20, la Marga, la guerra con la Gran Colombia, con la época del guano, ¿qué cambios hay? Uno, ausencia de caudillos militares. ¿Hay ese cambio? No, porque en la época de la Marga había militares. En la época del guano también hay militares. No hay ese cambio. Aquí me dice ausencia. No hay ausencia. Falso. Dos, mejora en el aspecto macroeconómico. Eso sí, cuando gobernó la Marga Orbegoso, el Estado estaba en bancarrota, con fuerte en deuda externa e interna. Poca recaudación de aduanas. ¿Te acuerdas? Poca recaudación de tributo indígena. En cambio, en la época del guano, el presupuesto mejora. El primer presupuesto oficial de la República se hace en el primer gobierno de Ramón Castilla y sale en azulito. Esto sí hay. 3, ausencia total de golpe de Estado. No hay ausencia de golpe de Estado. A la Mar le dieron golpe de Estado. A Orbegoso sufrió una guerra civil. Salaverry le dio golpe de Estado a Orbegoso. En la época del primer militarismo, de los primeros caudillos, hubo golpes. Aquí también. Hace un momento te dije que sacaron a Peset, Prado y Balta. Mencioné uno. Además, hablamos también de la guerra entre Castilla y Echenique, guerra civil. Por el tema de la corrupción, Castilla hizo una revolución contra Echenique. Entonces, no hay ausencia, y menos la palabra total, menos la palabra total. Entonces, solamente es verdadero la número 2, letra C. 8. Ramón Castilla ejerció el gobierno peruano por segunda vez entre el 56 y el 62. Pero en esta época su régimen tuvo dos momentos. Una en el que impulsó la Constitución del 56 y otra en la que se produjo la Constitución del 60. O sea, dos constituciones durante el segundo gobierno de Ramón Castilla. ¿Qué suceso trascendental produjo el giro político? ¿No? ¿Por qué Castilla tuvo que hacer dos constituciones? O sea, iba a hacer algo y luego termina haciendo otra cosa. Algo tuvo que pasar. No te olvides de algo. Castilla empieza con una tendencia liberal, inclusive quiere eliminar, quiere que los indios no paguen tributo, porque hay plata del guano. Elimina la contribución indígena. Y también ve el tema de la esclavitud, la manumisión. Pero luego hay un intento de golpe contra Castilla, liderado por Vivanco. Y eso lo obliga a retroceder y hacer reformas en la Constitución para que los conservadores estén más contentos. O sea, hay un tema de político que le obliga a Castilla a frenar sus cambios, a retroceder un poco, a hacer cambios en la Constitución, por eso hay una nueva Constitución, pues se llama moderada, y eso le obliga pues justamente a eso, ¿no? Entonces la respuesta está por aquí. El contenido constitucional antimilitarista que produjo un levantamiento en Arequipa dirigido por Vivanco. 9. Willes fue el caricaturista más representativo del periodo de la propiedad falaz peruana del siglo XIX. En esta famosa caricatura representa a Ramón Castilla, acompañado por los hermanos Gálvez de clara postura liberal, llevando acciones favorables a la población indígena y negra. Estas acciones se llevaron a cabo en el contexto de cuando Castilla decide liberar a los esclavos, con manumisión, con pago a los hacendados, y cuando decide que los indígenas no paguen tributo. Profe, en la época de Guano, ya, pero en la época de Guano es grande. Además, Castilla tuvo gobiernos. Esto lo decide durante la revolución contra Echenique.
porque lo usa como campaña política. Es decir, Ramón Castilla quiere entrar al gobierno. El pretexto es Echenique es el corrupto. Pero para que la gente lo apoye, va a Huancayo y va a Ayacucho y ahí promete. En Huancayo promete eliminar la esclavitud y en Ayacucho promete eliminar el tributo indígena. La respuesta es la A, durante la revolución de Castilla contra Echenique. Y la número 10, tras la guerra contra España, la situación económica del Perú se vio perjudicada por la dura caída en la exportación del guano y por la caída de su precio. El gobierno de José Balta estableció la venta monopólica del guano por la empresa que plantea el mejor pago y producto de ello. Se adjudicó a qué contrato se firmó en el gobierno de Balta, donde solamente el Perú iba a recibir la plata o le iban a pagar su deuda externa y el Perú iba a mandar guano a esa persona o a ese empresario. Dreyfus. ¿Cómo se llamó ese contrato? Dreyfus, muy bien. Ojo, no confundir con la Casa Gibbs. La Casa Gibbs fue en el primer gobierno de Ramón Castilla, donde se le dejó a los ingleses volverse ricos, ganando sus comisiones por vender guano. En cambio, la Casa Dreyfus es, yo he estado con Dreyfus, tú me das la plata, yo te vendo. Monopolio Estado. Yo te vendo y tú pagas mi deuda. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, esas entonces son las preguntas de nuestro repaso del día de hoy. Bien, espero que hayas tomado nota y damos entonces por concluido nuestro repasito del día de hoy. Bastante a seguir estudiando. Un abrazo fuerte, muchas gracias por su presencia, por su participación. Nos vemos, cuídense chicos, nos vemos, hasta luego Miss, cuídense bastante, nos vemos Miss, hasta luego. Cuídese, profesor. Nos vemos chicos, cuídense. Nos vemos jóvenes, nos vemos. Profesor, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Miss, cuídense bastante, que tengan buen día. Buenos días chicos, nos vemos, hasta luego.